Muy buenas tardes, aquí de nuevo para compartir con ustedes un nuevo estudio bíblico, el cual dejamos pendiente, porque en el estudio bíblico pasado estudiamos el primer libro de Crónicas. Decíamos en esa oportunidad que el primero y segundo libro de Crónicas forman parte de un mismo libro, que se dividió en dos para la mayor comprensión y para agregarlo al canon de la Biblia de una manera más explícita y que pudiera ser más comprensible para los lectores de nuestra época. Entonces, decíamos que se le atribuye esta escritura de estos dos libros de Crónica, primera y segunda de Crónica, por la forma de escritura y el vocabulario utilizado, a Esdras. Esdra se dice que escribió estos dos libros, ¿verdad? Y que tuvieron que ver mucho con el retorno del exilio o el retorno del cautiverio de Babilonia de parte del pueblo de Israel. Entonces, para mayor comprensión, decíamos que Crónicas tiene que ver con una palabra en hebreo que significa eventos o anales de los días, es decir, como una historia importante para el pueblo de Israel, por eso se llama Crónicas. Y en el griego quiere decir eventos omitidos anteriormente. La palabra que se usa en griego para definir Crónicas se dice que es eventos omitidos anteriormente. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando vayamos a leerlo, porque podemos afrontar que son los mismos relatos de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, pero no es así, porque aquí se le está hablando al pueblo específicamente de cosas que son relevantes para su futuro. Después de la salida recuerden que en los libros de Segunda de Reyes vimos los reyes que fueron malos y caminaron de espaldas a Dios, y que el reino se dividió, tanto el reino del sur como el reino del norte. El reino del sur llamado el reino del norte llamado Israel, y el reino del sur llamado Judá, y que le debíamos prestar mucha atención al reino de Judá, porque de esta tribu era que estaba profetizado la venida del Mesías. Entonces, los dos reinos tuvieron aproximadamente 20 reyes en un periodo, de los cuales muchos de ellos hicieron lo malo. Lo leíamos una y otra vez durante esos capítulos de Primera y Segunda de Reyes. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y por causa de ellos vino juicio sobre el reino dividido, en este caso el reino del norte, Israel, y el reino del sur de Judá. Se hallaron algunos reyes que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios en el reino de Judá, y a la final, por el pecado cometido y la desobediencia, fueron llevados cautivos, dominados por otros reinos de la época, como el reino de Babilonia, ¿verdad? El reino de Babilonia y el reino de Persia. Y fueron llevados cautivos y prácticamente sacados de los territorios que ya ellos habían conquistado, que el Señor les había dado con la vuelta de su esclavitud en Egipto. El Señor los había llevado, como había prometido, de la mano primero de Moisés por el desierto, después de Josué al pasar el Jordán, y al estar allí instalados comenzaron a caminar de nuevo de espaldas a Dios. Tanto así que se dice que el reino del norte edificó dos templos en los cuales también se adoraron becerros, como ocurrió bajo el monte Sinaí cuando estaban en el desierto y Moisés estaba escribiendo las tablas de la ley. Al igual, el reino de Judá caminó también de espaldas a Dios, en desobediencia, atendiendo otras costumbres y otros dioses. Sin embargo, en Judá, como estaba en el norte, en Jerusalén, y el epicentro era Jerusalén, mientras que en el sur era la capital Jerusalén, y en el norte era la capital Samaria. En Jerusalén se mantuvo el templo, o el lugar que edificó o que preparó
David para establecer el tabernáculo, que luego después tomaría Salomón para hacer el templo, ¿verdad? Entonces todo esto ocurrió y parece que las historias están como repetidas, pero no es así. En Reyes se habla mucho de los dos reinos que se dividieron después de la muerte de Salomón: el reino del norte, capital Samaria, y el reino del sur, capital Jerusalén. Pero el reino del sur estaba compuesto por dos tribus muy importantes. Una de ellas era la de Benjamín, la de Judá y la de Benjamín, de la cual la de Judá saldría la descendencia de donde provenía el Mesías, donde iba a venir el Mesías prometido, que era Jesús. Y también vimos en esos libros cómo parte de la tribu de Leví, que no poseía tierra por dirección de Dios, se dividió y también fueron unos como sacerdotes, como servidores de los templos, a el reino del norte y otros al reino del sur. Y allí tuvimos también entonces en el reino del sur, en la tribu de Judá, parte también se dice la historia, que había de la tribu de Leví. Entonces, el reino del sur estaba compuesto por la tribu de Judá, de Benjamín y algunos levitas. Y el resto de las tribus y algunos levitas, o sea, 10 tribus, estaban en el reino del norte, donde la capital era Samaria y donde la perversión y la desobediencia fue mayor. Entonces decíamos que el libro de los Reyes, primera y segunda de Reyes, se le atribuye a Jeremías, y fueron aproximadamente escritos 560 años antes de Cristo. Escribió Jeremías estas dos historias de primera y segunda de Reyes, que también decíamos que eran un solo libro. Luego vienen las crónicas, que fueron 440 años aproximadamente antes de Cristo, escritas por Edra. Pero tenemos que entender algo: las crónicas se escribe como una historia, ¿verdad?, después del exilio, después que ellos son liberados, y lo vamos a ver más adelante, que transcurrió el exilio de 70 años por causa de la desobediencia, y es escrita las crónicas para una mayor comprensión de la historia del pueblo. Es decir, un pueblo que regresa de un exilio, un pueblo que regresa de nuevo del cautiverio, y hay un hombre escogido por Dios, que en este caso es Edra, que le escribe de la historia para que ellos entiendan que son un pueblo escogido, que pasaron todas esas penurias por haber desobedecido a Dios, por haber adorado otros dioses, y que ahora vuelven de nuevo a la tierra que Dios les prometió. Y Él les está diciendo con estos dos libros, primera y segunda de Crónicas, Él les está comentando los errores del pasado y cómo deben actuar en el futuro. Entonces vimos que en el primer libro de Crónicas, para hacer un resumen rápido, está toda la genealogía hasta David. El autor se preocupa por llevar la genealogía de David, se enfoca en el reinado de David. Y aunque habla de los dos reinos, está también enfocado en la parte de David. Y no resalta, decíamos en la clase pasada, no resalta lo malo o las cosas que no agradaron a Dios de David y los errores que cometió David, sino que se enfoca en la promesa, en el reinado, en que a David se le dieron los planos para construir el templo, en todas las cosas que David hizo por el pueblo o el reino de Israel. Recuerde que todavía con David el reino estaba unificado. Entonces él estaba allí haciendo una historia. Edras estaba en Primera de Crónicas, estaba contando una historia de cómo David había sido escogido para traer de su linaje al Mesías prometido, de cómo había actuado David y toda la historia, por así decirlo, la parte buena de David. Y termina Crónica después de dejar claro el reinado de David y lo que significaba David para el pueblo de Israel con la muerte de David. Entonces comenzamos segunda de Crónica, ¿verdad?, con el reinado de Salomón. Vamos a verlo desde el 1 al 9. Vamos a estar viendo la ascensión de Salomón y cómo Crónica se enfoca mucho en Salomón, la construcción del templo y la sabiduría que Dios había otorgado a Salomón. Recordemos que
las crónicas son como un recordatorio de los eventos que no se resaltaron en Samuel, como lo dije antes, y en Primera y Segunda de Reyes, como para aclararlos más. Están más que todo dedicadas como libros históricos para el pueblo de Israel, y que ellos pudieran también tener la conciencia de la historia cuando los reyes decidieron caminar de espaldas a Dios y cuando hicieron lo bueno. Y es una manera de llamar a la rectitud al pueblo y que no cometan los mismos errores. Entonces, en Segunda de Crónicas vamos a ver la ascensión de Salomón, ¿verdad que sí? Y en esos 36 capítulos que tiene el libro de Segunda de Crónicas, vamos a ver algo importante que quiero resaltar, porque se habla mucho de esto en prédicas y se habla mucho de esta historia que fascina, y aquí está detallada en el segundo libro de Crónicas de cómo Salomón busca, por ser un joven, por acceder al trono muy joven, ¿verdad? Se estima que Salomón pudiera tener unos 16, 17 años cuando David muere y le cede el reinado, lo nombra como sucesor, como el hijo que iba a tomar, iba a ser rey después de él. Y dice la Biblia en el primer libro de segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso 6, subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión. Recuerde, todavía Crónicas está contando que había un tabernáculo edificado por David, más a David le habían dado los planos y todas las instrucciones para construir el templo, y esta se la cede a su hijo Salomón. Y Salomón comienza a reinar, pero comienza a reinar de esta manera. Y dice, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Y esto es algo impresionante, porque cuando debió ofrecer unos pocos, ofreció 1000. Pero cosa grande iba a pedir Salomón. Vamos a seguir leyendo. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Este sacrificio, esta ofrenda que Salomón ofrecía, el libro nos detalla que tocó el corazón de Dios hasta el punto de Dios hablar directamente a Salomón y decirle que le pidiera lo que él quisiera para él. Entonces dijo, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, y sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Entonces, vemos que el autor de Crónicas, Esdras, se enfoca en esta historia y nos deja claro cómo es el ascenso de Salomón y qué es lo que hace Salomón al comenzar su reinado. Salomón sabía que había conflicto, había un conflicto con otro hermano que quería apoderarse. Eso lo vimos en el final en Primera de Reyes, ¿verdad? Y Segunda de Reyes, cuando hubo ese conflicto, porque había otro varón, hijo de David, que quería tomar el trono, y Salomón, al ver todos estos conflictos y que a la final el papá lo elige a él, David lo elige a él como el rey sucesor, él pide sabiduría para guiar al pueblo. Y no solamente Dios le da sabiduría, sino que le da riquezas y le da ciencia y muchos bienes para gobernar. Entonces vamos a ver un reinado
de Salomón en Crónicas, que no va a la guerra, sino que se dedica a construir el templo y a dar de esa sabiduría que Dios le había dado, y adquiere una gran fama en todo el territorio de Canaán y de los reinos vecinos. Y cuando se escucha que Salomón va a construir casa para Dios, va a construir un templo, algunos reyes se acercan, como el rey Irán y la reina de Saba, que es un capítulo también muy hermoso de leer, se lo recomiendo, en este segundo libro de Crónicas. Y vemos cómo hay muchos detalles de la construcción del templo, del mobiliario, de las columnas, de los materiales que se usaron para el templo. Y durante ese trayecto del capítulo 1 o del capítulo 2 al capítulo 9, vamos a ver todo esto, que para el autor es muy importante que lo conozca la descendencia o el pueblo de Israel, para que lo tengan claro, para que tengan clara la gloria que ellos tenían durante el reinado de David y durante el reinado de Salomón, y se vuelvan a Dios como esos reyes que buscaron de Dios, y la mano de Dios los protegió, los sostuvo y los defendió. Entonces, para el autor Esdras es muy importante que esto quede en esta historia, en estas crónicas. Es tan importante que más adelante en el libro de Esther, ¿verdad?, vamos a encontrar como en un sueño el rey Asuero de Persa le pide estas crónicas, que le traigan estas historias para él leerlas. Y al leerlas, Dios también toca su corazón. Recuerden los tiempos de Esther, de Mardoqueo. Más adelante lo vamos a ver. Entonces podemos entender por qué estas crónicas son tan importantes para el pueblo de Israel, porque son la parte más detallada del relato de lo que ocurrió en el periodo de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. En los dos libros de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Aquí el autor se va a cosas más específicas, a cosas más importantes e interesantes. Por eso es muy bueno leerlo bajo esta dirección. Hay detalles que cuenta Primera y Segunda de Crónicas que no están en Samuel o en los libros de Samuel o Primera y Segunda de Reyes. Cosas específicas, como le acabo de leer, lo que hizo Salomón, y cosas que ocurrieron para que el pueblo de Israel también volviera a caer en desobediencia y fuera llevado cautivo, o la cautividad viniera sobre él a través del imperio babilónico y el imperio persa. Entonces, del capítulo 10 al capítulo 36 vamos a ver el periodo de esos reyes que sucedieron a Salomón, ¿verdad? Y que muchos de ellos cometieron pecado hicieron lo malo de nuevo contra el Señor, caminaron de espaldas a Dios. Pero el autor se enfoca en el reino del sur, se enfoca más en los reyes, o su enfoque es completo a los reyes del sur, y obvia el reino del norte, que es el reino de Israel, y se enfoca en Judá, porque él quiere establecer, ¿verdad?, también la descendencia o la genealogía de qué los llevaría al Mesías. Y entonces él está hablando de los reyes del sur y hace mucho énfasis en los reyes que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, pero también se enfoca en algunos reyes que caminaron de espaldas a Dios, y habla de por qué fueron llevados cautivos, del cautiverio, y por qué Dios trajo juicio sobre ellos, a pesar de que Jeremías les había advertido, ¿verdad? Jeremías les había profetizado, les había hablado. Ellos no hicieron lo correcto, caminaron de espaldas a Dios y fueron llevados cautivos. Entonces, me gustaría leer, ¿verdad?, parte de esos reyes y cómo finaliza el libro. Vamos, como le dije, del capítulo 10 al 36, vamos a estar leyendo las historias de esos reyes buenos del sur, los reyes buenos del sur, que su capital era Jerusalén y que era formada por la tribu de Judá y de Benjamín. Y
¿Cómo se cumple la promesa de Dios dada a través de sus profetas y de lo que Él les había dicho? Que había un periodo de juicio, pero también habría gran libertad por medio de su mano, y ellos volverían a la tierra prometida y volverían a restablecer el culto original al Dios, a Jehová, y restaurarían la ciudad y el templo que había sido asolado por estos imperios que invadieron a causa de la desobediencia. Entonces, estas crónicas son como un fundamento para el pueblo de Israel cuando regresa del exilio, cuando son liberados del cautiverio, que duró 70 años. 70 años. Entonces, me gustaría leer una parte corta que es muy interesante, que está cerca del capítulo 36, el capítulo final, y dice, y habla de varios reyes, entre ellos 36, capítulo 5, habla del reinado de Joacín, y dice, cuando comenzó a reinar Joacín era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén. ¿Nota? Se está refiriendo al reino del sur, a la capital de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Una y otra vez se repitió esto en Primera y Segunda de Reyes. Aquí lo estamos viendo de nuevo, ese recordatorio de Esdras en estos dos libros de Crónicas. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, hasta está escrito en el libro de Reyes de Israel, de Judá, y el reino en su lugar, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. ¿Ok? Esto no está aquí específico, sino que el autor va a cómo fue llevado cautivo Joacín por hacer lo malo ante los ojos de Dios, y cómo ya el imperio babilonio estaba tomando posesión de la tierra o del reino de Judá por causa de la desobediencia del pueblo. Luego dice, habla de su hijo Joaquín. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Dios. Otra vez el hijo de Joacín. Y dice, y a la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años, el verso 11, era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios no se humilló, hizo lo malo ante los ojos de Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, el cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo y no hubo ya remedio. Cuando decimos que ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, no solamente hicieron abominaciones al adorar a otros dioses y establecer cultos paganos, sino que también desobedecían las voces de los profetas o de los jueces que Dios les enviaba para advertirles de que juicio venía contra ellos. Entonces vemos aquí como esta generación de padre, hijo y el siguiente hijo volvieron a cometer los mismos errores, y como ellos estaban bajo el dominio del imperio babilónico, aunque permanecían ahí en la tierra de Israel, fueron llevados cautivos uno tras otro a los reyes para ser castigados y juzgados. Pero esto no ocurría porque
el rey de Babilonia así lo quería, sino que era juicio de parte de Dios, porque al hacer ciertas cosas también cometían el error de rebelarse contra las leyes del imperio babilonio y eran llevados cautivos, siendo reyes en Judá, eran llevados cautivos a Babilonia. Recordemos que algunos imperios en esa época conquistaban territorios, pero dejaban allí como testimonios a los habitantes bajo su dominio, como lo hicieron en los tiempos de Jesús, el Imperio Romano. Y ellos los dirigían o los juzgaban desde su sitio, desde Babilonia, desde sus imperios, y estaban allí controlándolos. Pero cuando estos se desenfocaban y se salían de sus leyes, eran castigados. Entonces vemos aquí como estos reyes que en tiempos anteriores, en los tiempos de David y de Salomón y de los reyes que hicieron lo bueno, eran defendidos por Dios, pero aquí no, porque iban de espaldas a Dios. Ni siquiera dice la Biblia que atendían a los mensajeros que Dios les enviaba, ni la palabra de advertencia que venía a través de ellos, sino por el contrario, los escarnecían y desechaban todo lo que provenía de Dios. Y entonces dice el verso 17 que se produce la cautividad de Judá. Vamos a leerlo rápidamente, que son pocos versículos, y dice, vamos a leer el 21, que es el que más nos atañe, porque aquí comienza, al final de este libro de Crónica, a cumplirse la palabra de Dios de que el tiempo del juicio había terminado y la promesa que él había hecho por medio de Jeremías, que iban a volver del exilio para darle una nueva oportunidad. Si vemos todo el libro de Primera y Segunda de Reyes, todo el libro de Primera y Segunda de Crónica, vemos a un Dios misericordioso dándole de nuevo la oportunidad al pueblo escogido una y otra vez a pesar de su falta, generación tras generación. Pero me impactan los años que toman como castigo por sus rebeliones. Son 70 años, son 40 años, porque se está hablando de generaciones. Dios esperaba que la nueva generación si acatara sus leyes y acatara sus ordenanzas y caminara en obediencia. Por eso cada generación nueva tenía otra oportunidad para volverse a Dios. Y esto es lo que está haciendo Esdras aquí, contándole en Primera y en Segunda de Crónica a todo su pueblo, y aquí en Segunda de Crónica haciendo más específico de lo que había pasado con los reyes que habían hecho lo bueno y lo que había pasado con los reyes que habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y dice capítulo 36, verso 21, dice el 20, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de que Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años de juicio por causa de la desobediencia. Y entonces, después de los 70 años, ocurre algo extraordinario. Un rey impío, un rey que no pertenece al pueblo de Dios, es tocado por Dios. Y es tocado por Dios y toma una decisión. Y Dios le habla seguramente a través de una visión, de un sueño. Y miren lo que ocurre. Y así termina este segundo libro de Crónicas. Y luego vamos a entrar a esa reconstrucción en el libro de Esdras y cómo es la vuelta del pueblo de su cautiverio. Pero quiero leerles esta parte del capítulo 36, verso 22. Mas al primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas,
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo el pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Este es un decreto que el rey Ciro de Persia le está dando al pueblo de Israel, que está cautivo en Babilonia y después por los persas, y les está diciendo que su Dios, que Jehová, le ha hablado y le ha pedido que edifique casa para él en Jerusalén. Ellos sabían que allá había un templo que había sido destruido y que ahora, por esta palabra del rey que fue inspirada por Dios, ellos iban a volver a su tierra y iban a reconstruir ese templo por orden del rey de Ciro. Es decir, sobrenaturalmente ellos van a regresar y van a tener todo el apoyo de este rey para volver a reconstruir el templo que había edificado Salomón en Jerusalén, en la capital de Israel, que luego se dividió, como lo vimos antes, en primera y segunda de Reyes. Y ahora, sin necesidad de luchar, sin necesidad de pelear, sin necesidad de levantarse, Dios mismo sale a favor de ellos y les dice por medio del rey que va a tener todo el apoyo del rey Ciro para que vuelvan a su tierra y reedifiquen el templo y moren allí, porque es una orden de Jehová. Y esto lo dejo como reflexión. Muchas veces nosotros esperamos que Dios envíe a alguien y le ponemos condiciones a Dios para ver nuestro milagro. Sin embargo, Dios usa al que quiere. Y en este caso está usando a un rey impío, a un rey que tiene cautivo al pueblo de Israel. Pero, como dice la palabra, Dios es el que quita y pone reyes. El mismo Dios le da una orden a este rey para que deje ir a su pueblo y reconstruyan el templo. Y termina el libro de Segunda de Crónica con esa interrogante: quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Le está haciendo una invitación al pueblo de Israel que está cautivo y le dice: ¿quiénes quieren ir a cumplir este mandato de Dios? Ni siquiera había una orden o había una exigencia. Era un llamado directamente de Dios por la boca de este rey impío llamado Ciro, rey de Persia. Y esto lo vamos a seguir viendo en la continuación en el libro de Esdras y Nehemías, como ellos regresan del exilio y reconstruyen el templo de Israel. Pero eso lo veremos en la próxima clase, porque nuestra meta es estudiar libro por libro y dar, como se lo he dicho anteriormente, una guía fácil, un panorama para que puedan entender de qué se trata el libro y cuando lo estén leyendo no se confundan, sino que lleven principio para poder comprender la escritura. Porque pareciera que la historia se repite de Samuel, de los libros de Samuel, de los libros de Reyes y los libros de Crónicas, pero no es así. Cada uno de ellos tiene un propósito específico. Y aquí, primera y segunda de Crónicas, le están hablando a un pueblo recordando crónicas, que significa en el griego hechos o acontecimientos que se pasaron por alto y que son muy importantes conocer para poder construir la nueva historia en la oportunidad que el Señor le está dando de volver del cautiverio y volver a ocupar la tierra que Él les prometió, que por causa de Él no se había perdido, sino por causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Así que así queda esta humilde contribución teológica para poder tener una guía y leer el segundo libro de Crónicas, y nos vamos a ver la próxima semana para estudiar la continuación de estos hechos, de esta parte de la historia del pueblo de Israel, que, como les dije antes, es muy importante hasta llegar a los tiempos de Jesús para comprender mucho de lo que
ocurrió en el ministerio de Jesús, que tiene que ver con esta historia maravillosa del pueblo de Israel. Entonces nos vemos la próxima semana para analizar entonces el libro de Esdras. El Señor me los bendiga y los guarde, y espero verlos y que puedan disfrutar también analizando este libro. No dejen de leerlo, son 36 capítulos que se leen rápido, en menos de una hora. Si usted es buen lector, y póngase que se lleve hora y media, también es muy edificante si lo detalla objetivamente, según la dirección que humildemente les dimos para poder estudiar. El Señor me los bendiga y nos vemos la próxima semana.